Noticentro 1, CMI. Avanza en Barranquilla la audiencia de acusación de Nicolás Petro, señalado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. 6 personas muertas y al menos 50 heridos dejaron 2 graves accidentes de tránsito en la vía Medellín-Santa Rosa de Osos. Embajada de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no hacer uso de aplicaciones de citas en Medellín. Más de 400 homicidas están libres en el Valle del Cauca, según el fiscal general Francisco Barbosa. Conmoción por crimen en Bucaramanga. Hallan sin vida a menor de 2 años en hotel de la ciudad. Camión accidentado en el túnel de la Vía al Llano aún no ha sido retirado. Siguen los problemas. Autoridades capturan a influencer y 3 mujeres más y las acusan de ser compañeras sentimentales y testaferras de extraditables. Aterrador. Apuñalan a un niño a plena luz del día para robarlo en el sur de Bogotá. Con Margarita Ortega. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Esta es nuestra emisión del mediodía, son las 12 meridiano. Vamos con las noticias. Nicolás Petro asistió en Barranquilla a la audiencia de acusación programada por la Fiscalía para responder por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Para hablar de esta información que está en desarrollo, vamos a conectarnos con Ramiro Cañas. Él está allá en Barranquilla, en La Arenosa. Ramiro, buenas tardes. ¿Cómo avanza el procedimiento? Margarita, buenas tardes, televidentes, un saludo cordial. El procedimiento avanza con normalidad. Nicolás Petro Burgos ingresó acá al centro de juzgados, al centro cívico en el centro de Barranquilla, de la mano de su abogado. La defensa del hijo del presidente, del señor Nicolás Petro Burgos, pidió nulidad del proceso. Ellos alegan que la Fiscalía no ha sido clara en cuanto a los hechos para inculpar por justamente enriquecimiento ilícito y lavado de activos a Petro Burgos, quien fuera diputado del Departamento de Atlántico. Por un delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, pues cuente con una narración fáctica para poder entender cuál es el nexo de causalidad que hay entre la función y el presunto incremento patrimonial injustificado. Ahora, el hecho de que la Fiscalía no haya incluido esa situación en los hechos jurídicamente relevantes afecta al derecho de defensa. Por supuesto que sí, señor juez. Y esto es lo que debió haber hecho el juez 70, el análisis que debió haber realizado el juez 74 con función de control de garantías al momento de avalar la imputación, porque lo único que le está permitido al juez de control de garantías en sede de imputación y a usted, señor juez, el día de hoy en sede de acusación, es verificar si esa tesis de acusación está completa, no si es verdad, no si hay pruebas, porque eso es de otro escenario, pero sí al menos que esa tesis acusatoria esté completa para poder hacer valer el derecho de defensa. Y esto va, por supuesto, esa omisión de la Fiscalía por sí sola ya nos lleva a entender que no está completa la formulación de imputación en cuanto a hechos jurídicamente relevantes. Pero además, y esto también lo habrá podido avisorar el señor juez, es que la Fiscalía tiene otra tesis y su mismo endógenamente analizada, él le da otra explicación a por qué el imputado habría tenido contacto con el dinero, y eso tiene simplemente que ver porque lo recibió para supuestamente llevarlo a un lugar y se habría apropiado de él. Es decir, la misma tesis de la Fiscalía dice de que exista un nexo de causalidad entre la condición de diputado que tenía el señor Nicolás y ese presunto incremento patrimonial. Muy bien, ahí estaba el abogado Sebastián García. De la mano de Sebastián García ingresó Nicolás Petro al juzgado 2 penal del circuito aquí en la ciudad de Barranquilla. Ahora, televidentes, vamos a escuchar a continuación a Mario Burgos. Él es el fiscal y dice, obviamente rechaza la tesis de la defensa y dice que apenas Nicolás Petro admitió y confesó de una entendió todos los hechos que fueron cuidadosamente relatados y elaborados por la Fiscalía a la hora de emitir la acusación. De su señoría, los hechos jurídicamente relevantes fueron tan bien diseñados
que, uno, fueron comprendidos por la defensa material y técnica. Máxime que el señor Nicolás Fernando Petro Burgos se pregona que es abogado, señoría. Dos, estaba en representación de un defensor contractual, quien analizó uno a uno los requisitos o la lista de chequeo de los hechos jurídicamente. Muy bien, en este momento interviene el Ministerio Público. La audiencia aún no termina y estaremos obviamente todo el día aquí pendiente de esta noticia de interés nacional. Y en otros hechos en la capital de Atlántico, mucha consternación en el norte de la ciudad, en el barrio Granadillo, cuando hombres desde un vehículo dispararon contra personal de una empresa de seguridad. Esto fue en la 43B, carrera 43B con calle 84. La Policía Metropolitana de Barranquilla realiza el seguimiento a través de videos y le pide información, colaboración a la comunidad con información que conduzca a la captura de un nuevo atentado acá en el norte de Barranquilla. Esta es la información de hoy en Barranquilla para Noticentro 1 CMI, Ramiro Cañas Guerra. Ramiro, gracias. Y vamos con otras noticias. Una influencer y 3 mujeres más fueron capturadas por las autoridades. Son señaladas de ser compañeras sentimentales y presuntas testaferras de extraditables del Clan del Golfo. Stig Luengas, ¿qué dicen las autoridades? Así es, Margarita y televidentes, feliz tarde, pues se trata de la captura de 4 mujeres al servicio de la mafia. Estas personas eran parejas sentimentales de diferentes narcotraficantes peligrosos que operaban en el departamento de Antioquia. Hay una noticia muy importante y tiene que ver con una de estas mujeres, una influencer, una youtuber que fue capturada por la Digina Interpol en las últimas horas. Noticentro 1 CMI conoció la imagen del momento exacto en el que esta mujer estaba departiendo en un establecimiento público nocturno con uno de los narcotraficantes más peligrosos del Clan del Golfo, quien tiene orden de extradición. La persona mencionada se llama Yulisa de las Aguas Contreras. Ella durante el proceso investigativo se logró obtener información de que ella era la compañera sentimental del señor Juan Camilo Molina, persona que fue capturada con fines de extradición en el año 2022, y esta persona era una de las personas que le manejaba bienes a esta persona, y pues era muy reconocida en el municipio de Turbo porque pues manejaba muchas redes sociales y subía mucha información a través de ellas. Estas mujeres servían como testaferro de los narcotraficantes y les incautaron más de 55 bienes, avaluados en más de 13.000 millones de pesos. Dentro del proceso investigativo se logró establecer que había 19 inmuebles, 21 vehículos, 10 establecimientos, 4 sociedades, una embarcación para un total de 55 inmuebles. Estos eran la discriminación de los bienes que fueron identificados que manejaban estas personas. Más de 6 meses de trabajo de investigación por parte de agentes encubiertos, donde encontraron que un peligroso narcotraficante identificado como Eric Renal Pertús, alias Chichis, sería pareja sentimental de 2 de las mujeres que fueron capturadas. Hay 2 mujeres que eran las compañeras sentimentales de Eric Renal Pertús. Estas personas eran las que manejaban bienes, la gran mayoría de los bienes se encontraban en Cartagena y pues eran las que más bienes manejaban. Al respecto se pronunció también el director de la Interpol y Dijín, el general José Luis Ramírez Sinestrosa. Se trata de Yulisa de las Aguas Contreras, la reconocida influencer. Se encuentra entre las 4 mujeres capturadas por la Policía Nacional en Antioquia y Bolívar por estar al parecer vinculada con negocios del Clan del Golfo. En una operación conjunta fueron capturadas también Vilma de León Valdiris, Sandra Hernández Fuentes y Linet Zuluaga en los municipios de Turbo, Turbaco y la ciudad de Cartagena en el departamento de Bolívar. Según las investigaciones, las mujeres serían parejas sentimentales de los ya extraditables y capturados Eric Renals Pertús, alias Chichis, Antonio Ballesteros Vecino, alias Toño, y Juan Camilo Molina Medina, alias Camilo. Fueron compañeras sentimentales de los ya capturados extraditables alias Chichis, alias Toño y alias Camilo, vinculados con cabecillas como Jorge Eliezer Castaño Toro alias Plástico, Darwin Abad Sierra alias 17 y el mismo Otoniel.
Según la policía, las capturas eran las administradoras de complejos turísticos, casas lujosas, bodegas, botes que utilizaban como una fachada para el dinero ilícito. Estos 55 inmuebles obtenidos con dinero ilícito fueron ocupados con medida de extinción de dominio. Estarían avaluados en más de 13.300 millones de pesos. Y a esta hora de la tarde les contamos otra importante noticia, tiene que ver con una operación que se llevó a cabo en las últimas horas por parte del Ejército Nacional, específicamente en el municipio de Puerto Lleras, departamento del Meta, donde en medio de una operación militar fueron recuperados 3 menores de edad que habían sido reclutados por la Segunda Marquetalia. Tras labores de acompañamiento a los menores, estos manifiestan que fueron reclutados mediante engaños de ofertas laborales en fincas. Una vez llegan al sitio eran obligados a quedarse y amenazados para que no escaparan del lugar. Dichos menores se encontraban aparentemente al mando de alias Tomás Villa o Buitre, encargados de la escuela donde recibían instrucción y combate de guerrillas. Y en otro operativo, las fuerzas militares realizaron la captura de al menos 4 integrantes de las disidencias de las FARC, específicamente de la estructura residual Alan Rodríguez. También importante destacar la recuperación de otro menor de edad que estaba en las filas de esa guerrilla. Desde la zona rural del litoral pacífico nariñense, la captura en flagrancia de 4 integrantes del Grupo Armado Organizado Residual, Estado Mayor Central, estructura Alan Rodríguez. Y con ello la recuperación de una menor de edad que había sido reclutada forzosamente por esta estructura criminal en el municipio de Olaya Herrera, en Nariño. El resultado de esta operación se da gracias a un constante seguimiento de inteligencia militar que facilitó la ubicación de esta estructura criminal que se encontraba delinquiendo a pocos metros del casco urbano de este municipio. Los capturados son conocidos en la estructura con los alias de Daniel, Lupi, Pipe y La Negrita, quienes llevaban alrededor de 3 años en esta organización criminal, dedicados al tráfico de armamento, movilización de cocaína de los diferentes laboratorios de pasta base de coca en esta región. Esta última operación se llevó a cabo en zona rural del litoral pacífico narillense. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, gracias. Y 6 personas muertas, entre ellas 3 menores y al menos 50 personas heridas, dejan 2 graves accidentes de tránsito ocurridos esta madrugada en la vía Medellín-Santa Rosa de Osos. Los vehículos involucrados venían de la costa Caribe. Natalie Giraldo con la información. Margarita y televidentes, muy buenas tardes. Antioquia se levantó con esta trágica cifra de muertes en el departamento. En las vías eran 2 buses, uno venía de Tolú hacia la ciudad de Medellín, otro desde Montería hacia la ciudad de Bogotá y lamentablemente esta cifra de muertos aumentó. El primer accidente fue el volcamiento de un bus. El conductor perdió el control del vehículo en el kilómetro 64 de la vía Medellín-Santa Rosa de Osos, cuando transportaba un total de 29 personas. Ese trágico accidente dejó varias personas lesionadas y una muerta. La víctima se trata de un menor de edad de 12 años que falleció por la gravedad de las lesiones después de ser remitido a un hospital. 12 se encuentran en estado hospitalario y un menor de edad pierde la vida. La Dirección de Tránsito y Transporte dispone de un equipo de peritos con el fin de establecer las posibles causas de este siniestro vial. El cuerpo de socorro no había terminado de trasladar a los heridos que dejó el primer accidente cuando los bomberos de Santa Rosa de Osos debieron acudir de inmediato a otro punto de la misma vía a la altura del municipio de Don Matías, específicamente en el sector de Río Grande. Un bus que venía de Montería también sufrió un accidente que dejó 6 muertos, entre ellos 3 menores de edad. Como resultado tenemos 6 personas fallecidas, entre ellos 3 menores de edad. 14 personas trasladadas al centro asistencial más cercano. Las causas de los accidentes son materia de investigación por parte de las autoridades viales. Y en Antioquia asesinaron en Mutatá a un líder social que defendía los derechos de la población afro en la JEP.
Se trata del tercer homicidio de líderes sociales que se registra en el departamento de Antioquia durante los primeros 10 días del 2024. Los otros dos son los homicidios de un líder deportivo asesinado en Amagá y un enfermero comunitario en Andes. La personería y organismos de defensores de derechos humanos confirmaron el homicidio de Argemiro Mayo en Mutatá, líder social que estaba a cargo de la Casa Juvenil de este municipio y participaba en la JEP como defensor de los derechos humanos de esta población. Era conocido en el municipio de Mutatá como el Profe. Lo mataron con un arma de fuego en el sector conocido como Caucheras. Y también les contamos que Estados Unidos hace un llamado para que los ciudadanos no realicen citas a través de aplicaciones en Medellín. Eso a través de un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Colombia aseguró que durante el 2023 varias de las muertes de extranjeros norteamericanos en Medellín apunta a hurtos que se cometen luego del uso de aplicaciones de citas en línea. Esa alerta de seguridad fue emitida tras conocer 8 muertes de sospechosas de ciudadanos norteamericanos en Medellín entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2023. Estas muertes estarían relacionadas con exceso y voluntarios de drogas y aplicaciones de citas en línea, las cuales son utilizadas para atraer las víctimas y luego robarlas. Natalie Giraldo, Noticentro 1 CMI. Y aquí hacemos una pausa de Noticentro 1 CMI. Ya regresamos con... Denuncian que el camión que se accidentó y causó el cierre de la vía al llano aún no ha sido retirado. Gracias por continuar con nosotros en Noticentro 1 CMI. El fiscal general Francisco Barbosa aseguró que más de 400 homicidas están libres en el Valle del Cauca. Valentina Villegas, ¿por qué no se ha hecho justicia? Margarita y televidentes, muy buenas tardes. Pues como usted lo indica, son más de 400 los asesinos que continúan libres en el departamento. El fiscal además destacó la importancia de articular esfuerzos para lograr estas capturas. Durante su visita a Santiago de Cali, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que hay un importante número de órdenes de captura sin ejecutar contra homicidas en el Valle del Cauca, una cifra que representa alerta para las autoridades, pues estos delincuentes buscan reincidir y multiplicar la violencia en el departamento. Los homicidas son 442 homicidas en el Valle del Cauca, que están en este momento libres y tienen orden de captura por ejecutar expedida por el juez y después de un trabajo investigativo por la Fiscalía. La cabeza del ente judicial anunció a su vez un plan articulado que pretende materializar estas capturas en menos de 30 días. Es una acción rápida para poder capturar rápidamente a estas personas, que al mismo tiempo deben ir acompañadas de un esfuerzo de la Policía Nacional de dotar de policía judicial las estrategias tanto para la gobernación del Valle como para la alcaldía de Cali. Orientado al mismo objetivo de otorgar importantes resultados en materia de seguridad para el Valle del Cauca, el jefe del ente acusador aseguró que se continuarán las labores de desarticulación y afectación de las estructuras dedicadas a la criminalidad a través de medidas contundentes que debiliten sus economías ilegales. Y en otra información, en las últimas horas la gobernadora del Valle anunció una nueva estrategia en el municipio de Tuluá que pretende combatir la delincuencia. Luego de finalizar el comité de seguridad adelantado por la gobernación del Valle del Cauca en Santiago de Cali, la mandataria del departamento, Dilian Francisca Toro, anunció la llegada de fuerzas militares especiales urbanas que llegan para fortalecer las labores articuladas entre policía y ejército en busca de recuperar la seguridad del municipio de Tuluá. Son 60 uniformados que van a llegar, pero sobre todo son fuerzas especiales urbanas que tienen una dotación diferente y que apoyan y ayudan y fortalecen el trabajo que hace el ejército y la policía. Durante su intervención, la mandataria de los vallecaucanos también solicitó protección especial para el alcalde de este municipio. Queremos volver a insistir de que se protejan los alcaldes que están amenazados, sobre todo el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez. La protección de él es muy importante, por supuesto la de todos los alcaldes, pero él pues tiene una situación que por supuesto hay que tenerle mucho cuidado a su vida, que no vaya a tener un atentado. Cabe recordar que el mandatario de este municipio ha sido víctima de amenazas de grupos organizados y de ataques a sus familiares y colaboradores desde su campaña política.
Y cambiamos de tema, pues un aparatoso y trágico accidente se presentó en las últimas horas en la vía que de Candelaria conduce al municipio de Palmira, cuando un vehículo que transportaba 6 personas colisionó contra una tractomula que se desplazaba en sentido contrario por esta vía. Este siniestro dejó como saldo 2 personas fallecidas, quienes serían el conductor y la copiloto del vehículo, quienes fueron identificados como Alberto España y Clemencia Córdoba. Los otros 4 integrantes del vehículo resultaron heridos, 3 de ellos menores de edad y una adulta mayor, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de Cali y Palmira. Al parecer, esta familia provenía del departamento de Nariño y se desplazó hasta esta zona del país para disfrutar de sus vacaciones. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del conductor del tractocamión y las autoridades continúan investigando los móviles que pudieron ocasionar este lamentable accidente. Margarita y televidentes, por el momento de la información desde el sur de Cali, Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Valentina, gracias. Y miren ustedes, hay conmoción en Bucaramanga por la muerte de una niña de 2 años. El cuerpo de la menor fue hallada en un hotel de la ciudad con signos de violencia. Karina Chacón, ¿qué dicen las autoridades? Así es, buenas tardes, Margarita y televidentes. Lo que dicen las autoridades es que un grupo especializado está recopilando material probatorio para determinar si los familiares de la menor tienen responsabilidad en su muerte. El padrastro de la niña le entregó una versión al CTI que no coincide con los hallazgos que encontraron los médicos de esta unidad materno-infantil Santa Teresita. En las últimas horas, la menor ingresó a este centro médico sin signos vitales. Con cámaras de seguridad, las autoridades investigan la misteriosa muerte de una pequeña de 2 años que salió en brazos de su padrastro de 23 años desde un hotel en Bucaramanga y llegó sin vida a este centro asistencial. Entonces yo le dije, bueno, ¿y la niña cómo siguió? Entonces me dijo, no, la niña está muy enferma. Fue lo único que me dijo. Pero nosotros en ningún momento escuchamos gritos, no escuchamos nada, ni peleas, ni nada de eso. O sea, lo que ocurrió fue en segundos, porque sinceramente nosotros no escuchamos nada. El hombre le dijo a los investigadores del CTI que la niña se había caído de las escaleras. Sin embargo, los médicos encontraron aparentes golpes en el cuerpo de la menor y rastros de un posible abuso sexual. Por eso dieron aviso a la policía. Porque por las cámaras, pues entonces miramos qué fue lo que pasó, por dónde la bajó y todo eso. Entonces ya nos dimos de cuenta cuando él bajó la niña. Pero nosotros no nos dimos de cuenta de nada, si le pegó, la maltrató, porque usted sabe que eso es de puertas para adentro, uno no... ¿Cómo se va a meter uno en una pieza? El primer sospechoso por la muerte de la niña fue llevado a la URI de la Fiscalía, mientras el cuerpo de la pequeña fue trasladado a la morgue de medicina legal de la capital santandereana para establecer las causas de su muerte. Nosotros el trabajo aquí es hospedarle las piezas, más no sabemos qué pasa de puertas para adentro, ¿sí? O sea, ya de puertas para adentro eso es una privacidad de ellos que no sabe qué pase, ¿sí? Aquí llega un grupo familiar que es la mamá, las hermanas y el muchacho, que tiene 23 años, más él no llegó con mujer ni nada de eso. La Fiscalía asegura que la menor vivía desde hace 4 meses en la habitación 14 del hostal junto a su mamá, su padrastro y sus 2 hermanos. A esta hora el Instituto de Bienestar Familiar está a cargo de los niños de 5 y 4 años de edad. La progenitora de la menor está solicitando ayuda a las autoridades competentes para darle cristiana sepultura a su pequeña. Esa es toda la información por el momento desde la capital santandereana. Soy Karina Chacón para Noticentro 1 CMI. Siga Margarita con más información. Karina, muchísimas gracias. Y otro caso que involucra a un menor, y este es un caso aterrador que se presentó en el sur de Bogotá. Un niño fue apuñalado a plena luz del día para robarlo. Nicolás Romero, ¿cómo se presentaron los hechos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Margarita? Cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia. Hay conmoción en el sur de la ciudad después de que se conociera el video que van a ver ustedes a continuación en sus pantallas, en el que se observa algunos menores de edad que están jugando allí en una calle de un barrio ubicado en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, la parte alta de la localidad de Usme. Esos menores, bueno, se encuentran departiendo allí en esas calles de ese barrio cuando llegan 2 sujetos y despojan del celular a uno de los niños que se encuentra en ese punto de la ciudad, y no contentos con ello le propinan
varias puñaladas. Hemos tratado de contactarnos con la Policía Metropolitana de Bogotá para tener más información acerca del caso, del estado de salud de este menor y pues por supuesto de lo que habría pasado con los responsables de este hecho, pero no ha sido posible. Esa información la ampliaremos por supuesto en nuestra emisión central de las 8 de la noche. En otras noticias, el alcalde Carlos Fernando Galán se encuentra desde aquí donde nos encontramos en directo haciendo una visita a la localidad de Ciudad Bolívar. Esto es la parte alta de la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá, dando a conocer también esa estrategia que se realizará y que mantendrán durante su periodo como alcalde en esta localidad, una de las más grandes que tiene la capital del país. Está acompañado de la mayoría de su gabinete para tratar de definir esas estrategias y esa ruta que se va a tomar. También habló acerca de esa reunión que tuvo ayer con el presidente Gustavo Petro, en la que le solicitó al gobierno nacional poder financiar parte de esa deuda que se tiene en el déficit del transporte público en Bogotá. También hay un componente que afecta el FET, que tiene que ver con la compra que se hizo de vehículos no contaminantes. Eso es una cifra cercana al 1.5 billones de pesos y yo aprovecho para decir que le pedí al gobierno nacional que explore la posibilidad de utilizar una herramienta que está en el Plan de Desarrollo Nacional. El Plan de Desarrollo Nacional en su artículo 183 contempló la posibilidad de que se le apoye a las ciudades, se financie la renovación de flota por flota no contaminante por una sola vez, inclusive por flota que está en operación. Entonces ahí yo le pedí al gobierno nacional que explore la posibilidad de apoyarnos en eso. Necesitamos esa ayuda de la nación. Bogotá está comprometida con una flota no contaminante, ha avanzado muchísimo, somos una de las ciudades líderes a nivel mundial. El alcalde Galán también se refirió a lo que va a pasar con el pico y placa durante este primer trimestre. Habrá cambios en ese pico y placa y se está estudiando la manera que sea más efectiva para tratar de no colapsar la ciudad más de lo que está en este momento. Ya le pedí a la Secretaría de Movilidad el estudio técnico que nos permita evaluar cómo podemos optimizar esa herramienta. Bogotá no puede todavía renunciar al pico y placa. Es una herramienta de restricción que se requiere todavía porque tenemos un déficit de oferta de vías, un déficit de transporte público y eso lleva a una situación obviamente de congestión compleja. Entonces Bogotá necesita esa herramienta todavía, pero podemos optimizarla. Eso además en el marco de obras que están en curso. Ustedes saben, Bogotá tiene muchas obras en curso. Información en desarrollo desde aquí, la localidad de Ciudad Bolívar, la parte alta, en el sur de Bogotá. Por ahora es todo, me despido. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. El camión que se accidentó el pasado 26 de diciembre sigue atravesado en la vía al llano. Los transportadores reclaman medidas urgentes. Luisa Fernández, ¿cuál es la situación? Buenas tardes. Margarita, buenas tardes. En la mañana de hoy, transportadores, ANI y Coviandina se reunieron para hablar precisamente de ese túnel de Quebrada Blanca que 15 días después de un grave accidente pues sigue cerrado y por supuesto registrando afectaciones en la vía al llano tan importante para conectar la capital del país con la capital del Meta, que es Villavicencio. Hasta ahora nos acompaña el vicepresidente de Fede Transcarga, el doctor Arnulfo Cuervo. Vicepresidente, hablemos precisamente de lo que se definió en esa reunión. La mula 15 días después sigue ahí. Efectivamente, llevamos 15 días con la interrupción del tráfico corriente entre Bogotá y Villavicencio por cuenta del accidente presentado. De hecho, en la reunión que se tuvo hoy, y esta reunión a partir de un comunicado de la Federación del día de ayer, se manifestó por parte de la ANI y de Coviandina que el día de mañana se iba a permitir a la empresa transportadora retirar el vehículo. De hecho, la posición de Fede Transcarga ha sido la que hemos mantenido durante 15 días de conversaciones en las cuales no se han dado los lineamientos determinantes para el retiro del vehículo. Aquí lo importante no es quién tiene la responsabilidad. Consideramos nosotros que de hecho el primer respondiente sobre el asunto de despejar el túnel es la concesionaria, no solamente porque administra la vía, sino porque tienen el expertise para este tipo de situaciones, construyen infraestructura, mantienen infraestructura. Por tanto, los transportadores como tal no tenemos ningún conocimiento de ese tipo de asuntos. Lo que se presentó fue un accidente que es una situación imprevisible e irresistible. Se determinó en la reunión del día de hoy que el día de mañana podrá entrarse a retirar el vehículo, pero se nos comenta por parte de la concesionaria
y eso nos preocupa muchísimo, que el control del orden público, en lo que tiene que ver muy seguramente con los periodistas que van a estar presentes el día de mañana bajo el presupuesto que se va a retirar el camión, y obviamente las personas que habitan la zona y muchos curiosos van a estar presentes, nos indican que somos nosotros los responsables de atender ese orden público. Entonces, lo único que se ha hecho por parte de Coviandina y obviamente de la ANI es relegar responsabilidades que les corresponden directamente a ellos, en particulares como somos nosotros los transportadores, y eso nos preocupa enormemente por las afectaciones que esto puede llegar a ocasionar y que ha venido causando. Afectaciones que se registran por ese paso intermitente que se da en el puente militar que está paralelo a ese túnel de Quebrada Blanca afectado por el accidente. ¿Ustedes llevan un balance, un conteo de lo que ha sido en pérdidas estos 15 días? Hay que tener en cuenta que el tránsito entre Bogotá y Villavicencio tiene un promedio de duración cuando la vía es normal de 2 horas y media. Hoy ese tránsito se está efectuando alrededor de 15-16 horas. Las pérdidas pueden llegar a ser eventualmente un 30% de sobrecostos. Por supuesto, los productores y los consumidores se van a ver afectados y se están viendo afectados. Con relación al tema del departamento del Meta, hay una feria que se llama Espomaloca, que le produce al departamento 150.000 millones de pesos. Esa feria fue suspendida por cuenta del cierre del túnel de Quebrada Blanca. La afectación en ocupación hotelera y de turistas se disminuyó alrededor del 36-37% de acuerdo a lo indicado por el gobernador del departamento y el alcalde de Villavicencio. Entonces hay una serie de afectaciones enormes que de hecho no se podrán contabilizar hasta tanto nuevamente se normalice la vía. Y lo cierto es que de acuerdo a lo que indicaron hoy los señores de la concesión y la ANI, la normalización de la vía se va a dar alrededor no solo de 3 meses como inicialmente se había dicho, sino puede ser muchísimo más. Y es que a la fecha ni siquiera se ha estudiado cuáles fueron las afectaciones del túnel por cuenta del no retiro del vehículo incluso. Y es que, vicepresidente, entre ayer y hoy también se han registrado otros 2 accidentes, uno en uno de los túneles vía Villavicencio y otro en el kilómetro 44 también. Sin embargo, lo que dice Coviandina en el reporte que nos envían aquí a diario es que ya se logró atender la situación y que se restableció la normalidad, se restableció la movilidad con normalidad, pero recordando que en este puente militar que queda muy cerca al túnel de Quebrada Blanca pues están estos pasos intermitentes. Muchas gracias por atendernos hoy y nosotros seguiremos muy atentos a la información para ampliar en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Gracias, Luisa. Y gremios del sector energético advierten de posible alza en tarifas del servicio. Temen que una resolución que está por expedir la Comisión Reguladora termine elevando los costos. Según la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía, Asoenergía, las tarifas de este servicio podrían subir si entra en vigencia una norma que está preparando la Comisión Reguladora y que busca intervenir en el mercado de la energía eléctrica. La presidenta del gremio, Sandra Fonseca, explicó las razones que provocarían el alza. Porque la propuesta de la CREC no solamente incluye una intervención de los precios de bolsa, sino un traslado de los costos de esa intervención a las tarifas de los usuarios finales en el componente de restricciones. La resolución que sería expedida en las próximas semanas tendría efectos en el corto plazo. Desde febrero, marzo y abril, es decir, un sobrecosto por lo menos en 3 meses, 4 meses que no tiene, digamos, ninguna justificación. Según Asoenergía, si se expide la resolución de intervención del mercado de la energía eléctrica, un recibo de la luz que llegue por 100.000 pesos terminaría costando 130.000 pesos. Tras un año de estar inhabilitado el muelle de La Bodeguita, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció el inicio de los trabajos de recuperación de este importante lugar de embarque. Tatiana, buenas tardes. ¿Cuándo estaría listo este muelle? Margarita, televidentes, muy buenas tardes. Según las estimaciones del distrito, estaría gran parte de este muelle listo en Semana Santa para recibir a los miles de turistas que llegan a la capital de Bolívar en esta época. Hay que mencionar que la importancia de este muelle radica es que cientos de lanchas parten desde este punto hacia la zona insular de la capital de Bolívar. Este es el estado actual en el que se encuentra el muelle de madera de La Bodeguita, lugar utilizado para el embarque y desembarque de miles de turistas y propios que van hacia la zona insular o hacen uso de paquetes turísticos en la bahía. Tras su notable deterioro, la alcaldía anunció el inicio de las obras para su recuperación. Ya hoy se surtieron todos los trámites, una inversión de más de 2.000 millones que va a permitir que ese muelle
está podrido, que está vuelto nada impresentable para los turistas, para nosotros los que usamos el muelle desde la posibilidad de ir a las islas, de dar un paseo por la bahía. El primer mandatario aseguró que se estima que en Semana Santa se pueda contar con la mayor parte del muelle ya recuperado para recibir a los visitantes. Entonces, ese muelle queda listo, ya estamos atentos a socializarlo con la comunidad que utiliza el muelle, comunidad de las islas, los que tienen las embarcaciones, para darle ya inicio a la obra. El inicio de los trabajos de dicho punto, que dinamiza la economía local, se efectuará a partir de la próxima semana. Y en otras noticias les cuento que fueron capturados 2 jóvenes de 22 y 26 años en la vía La Cordialidad. Minutos antes habían cometido un hurto a un bus intermunicipal que cubría la ruta Barranquilla-Cartagena. Según la policía del departamento de Bolívar, le fueron incautadas a estas personas 7 celulares que habían hurtado de los ocupantes. Detenidos, capturados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto. Con esta información me despido. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. En medio del conflicto interno en Ecuador, las autoridades reportaron la captura de sujetos vinculados a actividades terroristas, así como la incautación de drogas, armas, municiones y aparatos explosivos. Las autoridades ecuatorianas comunicaron la captura de un líder criminal de la pandilla Los Lobos durante una operación en Ibarra, al norte del país. Se han destacado diferentes operativos, más de 20 allanamientos, desde la tarde, noche, madrugada y el día de hoy. Se logró la detención de 10 ciudadanos vinculados con este hecho delictivo, con este secuestro. Uno de ellos, uno de los líderes menor de la organización de Los Lobos. Por su parte, el gobierno de Ecuador presentó ante la Corte Constitucional de manera oficial un nuevo bloque de 9 preguntas para que sean incluidas en un proyecto de plebiscito que impulsa el presidente Daniel Noboa para reforzar la seguridad y reformar la justicia, mientras que las pandillas de los centros penitenciarios mantienen secuestrados a más de 130 guardias y personal de las cárceles en varias zonas del país. Las operaciones de seguridad por parte de militares y policías continúan mientras los ecuatorianos buscan regresar a la normalidad en medio de esta ola de violencia. Israel es demandado por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Este jueves comenzó la audiencia en la que Sudáfrica acusa al gobierno israelí por su ofensiva contra los palestinos en la Franja de Gaza. En este proceso, los jueces decidirán si se establece una medida de emergencia para que Israel detenga los ataques sobre el enclave. Ucrania reportó un nuevo bombardeo en Kharkov que dejó 11 heridos. Las autoridades del país europeo informaron que 2 misiles impactaron contra un hotel de la ciudad y varios edificios residenciales, por lo que afirman que los bombardeos fueron contra la población civil. En Papúa Nueva Guinea fallecieron 15 personas tras fuertes disturbios y saqueos, por lo que el primer ministro declaró el estado de emergencia. Los disturbios comenzaron después de que cientos de policías, soldados, personal de prisiones y funcionarios públicos paralizaran sus actividades en protesta por recortes salariales. El gobierno de Papúa Nueva Guinea atribuyó la reducción salarial a un problema administrativo. Argentina recibirá $4.700 millones tras lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dentro del marco de su programa crediticio con la institución financiera. En la búsqueda del nuevo gobierno de Argentina por mejorar la economía del país, lograron llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual le desembolsará $4.700 millones. Este no es un acuerdo nuevo, ¿sí? Se ha reflotado el acuerdo anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas. Reflotar este acuerdo requería un mayor compromiso, de alguna manera, para compensar lo que fue la pérdida de credibilidad, en particular ocurrida en los últimos 2 trimestres. Según el Ministerio de Economía, el desembolso será destinado para pagar los vencimientos de capital correspondientes a diciembre, enero y abril.
En el marco del acuerdo, las autoridades de Argentina se plantean lograr un superávit fiscal primario del 2% del PIB de este año, según detalla el comunicado emitido por el Fondo Monetario Internacional. Por su parte, el Fondo Monetario indicó que el gobierno de Milei y sus técnicos coincidieron en que el país debe restaurar su estabilidad macroeconómica y devolver el actual programa crediticio a su rumbo, ya que los objetivos claves del programa fueron incumplidos por amplio margen durante el gobierno de Fernández. Feliz tarde, César. Hay que almorzar. Buen almuerzo. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. Tenemos una cita a las 8 de la noche con nuestra emisión central y mientras tanto quédense ustedes con Tú Tienes la Sazón, la programación de la tarde del Canal 1. Hasta la noche.